Hola, yo soy Álvaro, esto es Colectopía y hoy voy a enseñarte este producto, uno de los más exclusivos para mí de League of Legends, un producto que tiene muchos años y que probablemente dentro de unos cuantos años valga miles de dólares. Dentro vídeo. Bueno chicos, me vais a perdonar un poco el clickbait, pero en realidad es un producto que para mí es muy exclusivo. Estamos hablando de un juego League of Legends, el LoL, que se comercializa de manera gratuita, es decir, tú puedes entrar, descargarlo y jugarlo. Y realmente el negocio, el modelo de negocio, un modelo de negocio además que ellos exprimieron muy bien, es dentro del juego. Ya sea comprando skins, comprando lo que sea. Sabiendo esto, lo que no tiene mucho sentido es que existan versiones físicas del videojuego, pero existen y existieron. Porque en concreto lo que estáis viendo aquí es la edición limitada, el Collector Pass o edición coleccionista, como podéis ver aquí en la versión que llegó a España, del año 2009. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para entender cuáles son los orígenes del LoL, del League of Legends, para aquellos que no lo conozcáis tanto y por qué considero que este producto es tan exclusivo. League of Legends, básicamente los creadores son parte de los creadores de Dota, que era una especie de mod o fangame versionado en World of Warcraft 3, el WoW 3. Digamos que varias personas de ese equipo que habían creado ese fangame y ese mod que estaba triunfando tanto, estuvieron desarrollando desde el 2006 hasta el 2009 lo que luego se convertiría en League of Legends, a través del estudio Riot Games. De esa elaboración, de ese trabajo, en 2009 salió esta edición física, aparte del juego online, que se podía descargar de manera gratuita. Entonces preguntaréis, ¿qué sentido tiene que alguien comprase esta edición física si el juego era gratuito? Bueno, lo interesante de esta versión física, aparte de que evidentemente era una edición coleccionista, era física, es varias cosas que trae y sobre todo los skins. En el caso de la versión de Estados Unidos trae un skin que veremos ahora, en el caso de la versión española que llegó aquí a España, traía el Alistar negro y el Ryze humano. Como podéis ver, yo tengo ambas versiones, la que llegó a Estados Unidos, que viene en digamos, en una caja de cartón. Ya sabéis que todo aquello que vaya en caja de cartón le cuesta más mantenerse con el paso de los años. Y también tengo las versiones que llegaron al resto de Europa. Esta, por ejemplo, que está en muy mal estado, que sería la versión de Alemania, que también es como la versión que llegó a España. Y esta de aquí, que sería la versión que llegó a Reino Unido. En Reino Unido, pese a ser en inglés, tampoco tiene la caja de cartón ni tiene el mapa que tiene la versión que llegó a Estados Unidos, que podemos decir que es la más completa y probablemente la que más se revalorice en el tiempo. Si os parece, vamos a ver qué incluía la versión de Estados Unidos, la madre de todas las versiones, y luego vamos a ver la versión española. Os va a llamar mucho la atención porque en esta versión física, en este manual que incluye, podéis ver por primera vez cuando el equipo de League of Legends empezó a utilizar términos que ahora son muy conocidos en la comunidad del LoL y de este tipo de juegos, como por ejemplo nerfear, pushear, farmear. Incluso ellos, en un intento de españolizar todo esto, pues crearon versiones españolas de todo este tipo de acciones que hay en el juego y se ven bastante ridículas. Bueno, pues aquí la tenemos. Podéis ver el logo de Riot Games, podéis ver aquí el Best of E3 Winner. Aparentemente, según Game Trailers, ganó algún tipo de premio. Es una caja de cartón que tiene la típica aquí pegatina para abrirse. Y como podéis ver, pues lo bonito de la versión de Estados Unidos es que tiene este desplegable. Aquí nos dice lo que incluye. El skin que incluye la versión de Estados Unidos es el de Kayle, de Judicator. En el caso de Europa era distinto, además eran dos skins. Y podéis ver los diseños originales y cómo era el juego original. Hay muchos vídeos respecto a esto. Por cierto, solo he visto dos youtubers que han analizado este producto. Os dejaré los vídeos en la descripción. Y aquí podéis ver, pues, de nuevo, algo curioso, y es que, como podéis ver ahí donde está reflejando, el CD se hizo en México, el disco se fabricó en México. Para la época, estamos hablando de 2009, esto se corría en Windows XP, Vista o CD y se necesitaban 2 GHz, un procesador de 2 GHz y 1 GB de RAM únicamente. Creo que ahora es bastante distinto. Y la caja de adentro es un poco fea, la verdad. Como podéis ver, no tiene nada especial porque en realidad lo que era el arte estaba ya aquí. Y si abrimos, pues lo curioso que tiene, no me preguntéis por qué tengo los dedos rojos, algún día lo explicaré, es el CD, que el arte es bastante bonito, aunque los diseños se han quedado un poco anticuados. Este mapa que ahora vamos a abrir, esto de aquí que sería el código, que lo estoy tapando porque la verdad desconozco si se canjeó, aunque ya da igual porque si tú introduces el CD que habéis visto, no se puede correr el juego, es una versión muy antigua, esos servidores están cerrados ya. Y el manual es una auténtica belleza para aquellos que seáis muy jugones de League of Legends. Vais a ver los diseños de los campeones y son bastante anacrónicos. Por ejemplo, me hace gracia una que había aquí. Por ejemplo, aquí tenéis a Alistar. Podéis ver aquí que está Alistar mamadísimo y sin embargo pasas a la siguiente página y de repente se ha puesto a dieta. Pero está muy llamativo. Aquí podéis ver el diccionario, el glosario de términos, que lo que llama la atención es pues cómo se empezaron a utilizar términos como gankear,
Ahora lo veréis en español, que es muy llamativo. Como os digo, este era el código con el que canjear las skins y este sería el famoso mapa. Es muy llamativo, es un producto de coleccionismo bastante curioso. No pensaba que iba a ser tan grande, la verdad, ni siquiera me cabe en pantalla. Vamos a enseñarlo aquí. Fijaos qué pedazo de mapa, y por la parte de atrás están los campeones con una breve descripción. La verdad es que esta versión de coleccionista es mucho más guay en cartón, la verdad, que la versión que vemos aquí, que es la que llegó a España. Esta la puedes encontrar en sitios como Wallapop. Para que os hagáis una idea, yo la he llegado a conseguir por 2 euros en un lote y he llegado a pagar más de 100 euros por una de estas en excelente estado. Es un producto que sinceramente yo creo que va a valer mucho dinero en el futuro. Yo no soy un gran fanático de League of Legends, no me importa decir que si he comprado este producto en parte, aparte de porque siempre quiero lo más épico para mi colección, es porque sé que es un producto que va a subir mucho de precio, porque el League of Legends ahora mismo no se considera algo retro, no se considera algo antiguo, la gente lo sigue jugando y es muy probable que los grandes fans en el futuro pues quieran tener una especie de recuerdo o quieran hacer un poco una oda a este juego que para ellos pues será muy importante y le echaron muchas horas, y quieran una copia de este juego, porque al final las mejores ediciones de coleccionismo son aquellas que no se diseñaron o no se crearon con ese objetivo, y este es el caso. Estamos hablando de que este fue el juego tal cual salió cuando este juego no era nada. Ahora es evidentemente algo mucho más grande y realmente tiene ese sabor a viejo, antiguo, además de que el juego en esa época, esta versión era horrible. En el caso de la versión que llegó a España y estas versiones que llegaron a Europa, lo que tiene curioso es que el código está en la parte de atrás del manual, ¿vale? Solo está este manual y aquí detrás, no lo voy a enseñar, está el famoso código con el que podías canjear las skins. ¿Qué skins podías canjear? Pues ya lo he dicho antes, el Alistar negro y el Ryze humano. Evidentemente esto ya no se puede hacer, los que lo hicieron en su momento pues las tendrán. No sé cuánto valdrán estas skins en el videojuego, pero entiendo que no serán baratas. Y aquí sí que podéis ver el mapa, que esta edición no lo incluía. Y lo más curioso quizá, aparte de que los poderes son distintos, el juego ha cambiado muchísimo desde esta primera versión del año 2009. Lo más llamativo son los nombres, el glosario de términos, ¿no? Voy a ir pasando página para que podáis ir pausando y viéndolo, porque sé que a los auténticos fans, a los jugadores del LoL, os va a llamar mucho la atención la manera en la que se referían a ciertos términos. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, que me llama la atención el jungling, que le llaman recolección, hacer piña, gankear. Por ejemplo, aquí pushing, presionar, punto de regeneración, spawn points, está bien, regenerar respawn, silencio, desactivación. Este es muy llamativo también, el farming, asesinato reiterado y cebador, fedear, desactivación dura y cañón de cristal, glass cannon. Y bueno, esta es la versión League of Legends en el año 2009. No tengo datos reales de cuántas copias existen de este videojuego en las versiones europeas y en la versión Estados Unidos, pero por lo que puedo ver en el mercado, si os fijáis por ejemplo en páginas que traquean el precio de productos, apenas hace 2 o 3 años se vendía a precio de saldo y ahora está empezando a subir de precio. Ya ha superado la barrera de los $100 en la mayoría de las ventas y es probable que conforme pase el tiempo y la gente quizá acabe dejando de jugar al League of Legends, este producto se empiece a convertir en algo muy exclusivo y acabe siendo un producto que alcance los $500, los $1000 o incluso más. Lo he visto muchas veces y este producto cumple todas las características para convertirse en un objeto de coleccionismo de gran valor. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Pagarías 100 pavos por uno de estos productos? ¿Crees que soy un sucio especulador y debería poner estos juegos en Wallapop por 15 euros para que un auténtico fan los pueda adquirir? Sea cual sea tu opinión, la respeto. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!